muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Nuevamente la reforma judicial llega a nuestra agenda, la agenda de los mexicanos, precisamente porque nos recuerda con el movimiento del caso Alejandro Gertz Manero que la autonomía de las fiscalías no existe. Dicho así en plural porque lo mismo la Fiscalía General de la República que las fiscalías de las entidades federativas no es una palabra, no digamos de honor, sino no es una palabra de ley, dado que justamente la evidencia muestra lo contrario. La simulación es lo que se ha impuesto y podemos citar muchos ejemplos también de los gobernadores de las entidades federativas para sustituir precisamente al titular que estaba allí cuando ese gobernador llegó en otro momento, en otro ciclo político. Eso ocurre así porque los planes son sexenales, lo había dicho hace mucho tiempo y además es un principio vigente, el propio general Lázaro Cárdenas. El plan sexenal está vigente desde ese día hasta ahora mismo. Y también podemos decir que el caso de, en concreto, volviendo a él, el fiscal aún general de la República renunciante o renunciado, o las dos cosas juntas, es justamente un proceso muy desasiado, porque no cumplió los procedimientos formales. En todo caso, aunque no es nuevo el caso de la embajada que coordinaron, que ofrecieron, o todo eso al mismo tiempo, lo revelador es que el procedimiento al no cumplirse está ejemplificando que lo que ocurre es que de nueva cuenta, reitero, es algo no nuevo, nos ubica de nueva cuenta cuando ocurrió la renuncia, por ejemplo, para citar en el mundo de la política un caso muy relevante del entonces jefe de gobierno de la capital mexicana, López Obrador, cuando también sin tener los atributos jurídicos o las causas graves para renunciar a su cargo, que no se puede renunciar, un cargo público de elección, y sin embargo así ocurrió. Después vino toda esa parafernalia del desafuero, y lo cierto es que no nueva cuenta no cumple con las formalidades, como se llama, de los procedimientos. También el caso, si vemos ese desempeño de los 7 años del fiscal Gertz, lo cierto es que están completos los casos en torno a lo que no se hizo o lo que de manera incompleta se puso en la mesa. Están, por ejemplo, las evidencias de Odebrecht, la estafa maestra, que por cierto tiene el asunto de Emilio Cebadúa, que en condición no resuelta, o Ignacio Valle, para citar el caso de la estafa maestra, con un servidor público que no solamente no fue procesado, sino además fue generándose esa protección institucional como servidor público. Y lo que sí fue revelador fue el caso de el huachicol fiscal, los sobrinos del exsecretario de Marina, que pusieron sobre la luz estas investigaciones sobre las filtraciones que hubo de información, y también filtraciones de gasolina, como le llamaron a ese caso muy digamos ejemplificador de la corrupción en México, del huachicol fiscal, porque también permitió resucitar lo recordamos como una suerte de valga decirlo así, del caso Colosio, el segundo tenedor. También lo pusieron sobre la luz para ir tapando los casos previos de corrupción. El caso también está la ausencia de la pulcritud, como se ha hecho este procedimiento. Me refiero a cómo será la sustitución del fiscal Gertz, más o menos a la semejanza de lo que ocurre en los gobernadores de los estados, donde de plano quitan al que está en esa función y ponen al suyo. Es decir, una suerte de filosofía del sistema del cinismo en estado puro, para que ahora, de nueva cuenta, van aproximando a la abogada de la propia titular de la Presidencia de la República para que se haga cargo, en un contexto precisamente en donde asoma esa tremenda relación y también revelación sobre la necesidad que tenemos en México del llamado cuento de la transparencia. Es justamente eso que no habrá, en el marco también, en ese mismo contexto del involucramiento de los servidores públicos de Morena en torno a diversos miembros de la delincuencia organizada, con diversos cárteles también incluidos. Aquí, por ejemplo,
La gran pregunta es si responderá en esa suerte de hipótesis de poder compartido que tenemos en México, según lo dice el reportero, el periodista Manuel López San Martín, si rendirá ese informe la próxima fiscal en términos de la política real en Palacio Nacional o al señor López Obrador. Con todo, me parece que la manera tan desenvuelta como él tuvo y tan suelta también de desaparecer del escenario político tanto tiempo, de cierta manera, me refiero durante la gestión López Obrador, no asistir a casos emblemáticos, menos aún a los gabinetes de seguridad, incluso, peor aún, llevando su propia agenda personal al caso de la Fiscalía General de la República. Es un procedimiento, reitero, que habla de la llamada filosofía de la política de cinismo en estado puro. Hay que recordar, por ejemplo, allí pasaron científicos, académicos que estuvieron en prisión acusados de delincuencia organizada durante su gestión, y podemos también seguir por allí porque además está el caso del plagio, del cual el propio fiscal fue acusado. A pesar de todo, fue designado en el nivel 3, el más alto en el Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, la 4T no solamente formuló la necesidad de respetar los procedimientos, sino que se respetó a sí misma, es decir, hacer de la propia política una política de cinismo en estado puro, Teodoro.